Buenos días, querido estudiante. Vamos a empezar en esta mañana con una pequeña lectura bíblica que se encuentra en Colosenses, el cual dice lo siguiente: Colosenses en el capítulo 3, en el verso 14, que dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Dios nos enseña aquí que así como, por ejemplo, nos ponemos una determinada vestimenta para el día, así también debemos de vestirnos, dice la palabra de Dios, pero con amor. Esta mañana me he puesto esta camiseta, es una vestimenta que me identifica como docente del Colegio de los Peregrinos. Y es exclusivamente esta vestidura para ello. Igualmente, cuando hacemos educación física, nos ponemos la indumentaria, la vestimenta apropiada, adecuada para esa actividad. La palabra de Dios nos dice que nos coloquemos la vestidura, pero una vestidura de amor. Y no solamente para una determinada actividad, sino en forma general, en forma amplia. Dice, vestíos de, dice la palabra de Dios, de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando todas las cosas se hacen con amor, en amor, dice la palabra de Dios que es lo mejor, es perfecto, dice. Qué bonito es cuando el papá o la mamá te da alguna indicación para que hagas algo y tú lo haces inmediatamente y lo haces con cariño, con amor, con el deseo de colaborar con papá o con mamá, con el deseo de que la casa esté ordenada, etcétera, etcétera. Es hermoso porque los padres, cuando vemos esto, nos alegramos enormemente y hay una satisfacción interna. Por eso dice la palabra de Dios que es el vínculo perfecto. En el amor siempre se busca el bien del prójimo, el bien de la otra persona. Lo que pueda decir o lo que pueda hacer, se hace con amor. Bien dicho esto, queridos estudiantes, vamos a empezar con la actividad de hoy entonces, que tiene que ver con un tema muy interesante, muy bonito, y que trata sobre este personaje que les voy a mostrar. Se llama Juan Santos Atahualpa. Su nombre es Juan Santos Atahualpa. Como datos biográficos de este personaje, encontramos que solamente recibimos las referencias de los españoles o también en esos tiempos algunos religiosos que realizaban sus actividades. Me refiero a los franciscanos. Ellos daban cierta versión justamente de Juan Santos Atahualpa y se dice de él que era de la zona del Cusco, entre esas zonas por ahí, pero del Cusco dicen ellos, y por otro lado también que era una persona con muy buena formación. Conocía varios dialectos que se hablaban allí en todas esas zonas, conocía inclusive hasta el latín. Es decir, era una persona con formación, educada, cosa que no era usual, no era común que un indígena o en todo caso un mestizo lo tuviese en esos tiempos. Solamente una persona que sea cacique, es decir, descendiente de los incas, o que conforme parte de la genealogía de la realeza, es que tenía opción a una educación, el colegio para los caciques. Encontramos también, como parte de sus datos biográficos, de que él era una persona muy decidida y que tenía mucho valor y también capacidad de organización. Esto lo sabemos por las acciones que va a desarrollar más adelante. Encontramos como contexto de lo que ocurría alrededor de Juan Santos Atahualpa, de que en la zona de la selva central, sobre todo, estaban los religiosos conocidos como franciscanos. Los franciscanos eran una orden religiosa, católica por supuesto, que estaban para adoctrinar y enseñar todo lo que tiene que ver con la religión católica. Aplicaban el catecismo o la catequesis. Ellos estaban distribuidos en toda la zona de la selva central. Y encontramos aproximadamente, nos registra la historia, 32 misiones de franciscanos que realizaban esta labor.
como parte del contexto también encontramos que en esos años se llegó a descubrir en todas estas zonas grandes depósitos de sal. Esto significó que los españoles pudiesen aprovechar todos estos recursos de la zona, no solamente de los productos que habían ahí, sino sobre todo de la sal. Para poder extraer este recurso, lógicamente no trabajaron los españoles, sino que mandaban las órdenes a que trabajen los indígenas que vivían en esas zonas, en esos lugares, y aplicando lo que conocemos la mita colonial. La mita colonial era un trabajo forzado, como sabemos, un trabajo obligatorio, y encima no se les pagaba. Y con el tiempo a veces le daban algo, pero no dinero, sino lo que le daban básicamente eran productos, mercadería, y lo repartían a los indígenas que participaban obligatoriamente, por supuesto. Eso se llama la repartición de mercancías, ¿correcto? Vamos entonces a identificar cuáles fueron las causas de que se originó todo este movimiento, el movimiento de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Los franciscanos, en su afán de querer extirpar la idolatría, sacar la idolatría de los indígenas, aplicaron el método la extirpación de la idolatría, que consistía en la enseñanza católica, adoctrinarlos, y si no aceptaban ellos, entonces los mandaban a castigar públicamente. En la plazuela, en el lugar principal, los mandaban a azotar dándoles 50 latigazos, 70 latigazos públicamente. Esa fue una de las causas también que motivó a que Juan Santos Atahualpa pudiese organizar esta rebelión. Una segunda causa encontramos lo que habíamos comentado acerca de esos trabajos forzados y abusivos de explotación que se realizaba con la mita colonial. Esa fue la segunda razón. La tercera razón era de que los indígenas observaban que los franciscanos que predicaban lo que es el amor, las enseñanzas, no hacían nada. Más bien consentían y no decían nada, no defendían ante los abusos que cometían los españoles. Estas tres causas fueron motivo suficiente para que Juan Santos Atahualpa se levantara, y lo que hizo inmediatamente Juan Santos Atahualpa fue la de organizar. Como él conocía el dialecto de varias tribus, organizó a los campas, o también llamados achánicas. También organizó a otras tribus, los tiros, los machiguengas, en fin, a diferentes tribus que de tal manera, dándoles a conocer que había que detener este abuso español y también de los religiosos, es que los organizó de tal manera que les hicieron frente a los españoles y también a los franciscanos comenzaron a desalojarlos, a expulsarlos de toda esta región de la selva, conocido como la selva central. Ellos fueron expulsados, entonces los franciscanos dejaron sus misiones y se alejaron de lo que es de la selva. Los españoles, por supuesto, sobre todo los comerciantes, comenzaron a querer ingresar con la fuerza militar española, pero encontraron a un ejército muy organizado, dirigido por Juan Santos Atahualpa. Ellos aplicaban vez tras vez la técnica de las emboscadas. Algunos le dicen guerra de guerrillas también. Es decir, que ante la vegetación que abunda ahí en la zona de la selva, los españoles se dirigían y querían nuevamente llegar a la zona. De repente eran sorprendidos y emboscados por los indígenas y sufrían una y otra vez derrotas consecutivas. Es así que Juan Santos Atahualpa durante prácticamente, algunos afirman 10 años, otros 12 años, pero durante años, mantuvo una soberanía en toda esta parte de la selva. Los españoles quisieron incursionar vez tras vez, pero no pudieron. Estaban muy bien organizados y le hicieron muy bien, muy buena lucha, muy buen frente,
el ejército de Juan Santos Atahualpa. Lo que hicieron los españoles es organizarse, sí, pero para más bien impedir que Juan Santos Atahualpa se dirigiera ahora a la sierra y después al centro, a la misma ciudad de Lima. Entonces, para ello se organizaron y formaron dos prácticamente ejércitos muy fuertes, tanto en Jauja como en Tarma. En estos dos lugares, los españoles pusieron, sí, grandes cantidades de soldados, se armaron bien, de tal manera para impedir que Juan Santos Atahualpa llegase a la sierra. La historia no registra mayor invasión, mayor encuentro de parte de Juan Santos Atahualpa, como que no hubo interés prácticamente en ir más allá, como que hubo una satisfacción o contentamiento de que toda esta parte de la selva pudiese estar liberado de los españoles y haberse sentido pues libres de esta explotación y abusos que cometían los religiosos, los franciscanos de esos tiempos. Pasados los años, prácticamente no se supo, después de 10 años me refiero, no se supo más de Juan Santos Atahualpa. Es un misterio prácticamente su desaparición. Se preguntaban por aquí, por allá, pero no se sabía nada de él. Lo importante de su rebelión, de su movimiento libertario, es que durante buenos años, buen tiempo, se mantuvo en la selva central la independencia, la libertad y sobre todo que los propios indígenas pudiesen dirigir sus vidas, pudiesen dirigir su destino como siempre debió de ser. Entonces, querido estudiante, en resumen, esta es la presentación de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Te dejo, por supuesto, adjuntando un PPT para que puedas desarrollar tu actividad. Que Dios te bendiga, querido estudiante.